quisiera retomar, hoy retomamos con el capítulo 8, y como tiene 13 versículos, queridos hermanos, lo más criterioso fue separarlo en 2 domingos. Así que me van a tener que soportar este domingo y el domingo que viene. Si no, cambian el canal y listo, ya está, no hay problema. Bueno, vamos a nuestro tema. Veníamos viendo y veníamos estudiando que el escritor de Hebreo demuestra el sacerdocio celestial de Cristo Jesús. Y este sacerdocio es de un mejor orden, pero ahora va a mostrar que este sacerdocio es mediante un mejor pacto. Mediante un mejor pacto. Los sacerdotes levíticos, que venían de la tribu de Leví, ellos ministraban de acuerdo a las ordenanzas que le había dado Dios a Israel en el monte de Sinaí. El hecho de que Dios lo llama antiguo pacto quiere decir explícitamente que había puesto el antiguo pacto se había puesto ahora al lado de la cruz de Cristo Jesús. O sea, perdía vigencia. Ahora, para evitar que estos judíos retrocedieran en las costumbres, en los rituales, que algunos creían que era el Mesías, otros no creían, que estaban pasando por distintas pruebas, que estaban siendo agobiados, el escritor de Hebreo le va a mostrar en este capítulo 8 la superioridad del nuevo pacto. Ahora, ¿de qué forma el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Bueno, entonces leemos Hebreos 8, el primer versículo. Vamos a ir viendo hasta el versículo 7, uno por uno. Dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, no quiere decir en resumen, sino que quiere decir que de acuerdo a que tenemos este sumo sacerdote, y leemos rápidamente en Hebreos 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y quiero remarcar varias veces que nombra acá en estos 5 versículos la palabra para siempre. Dice en el versículo 24, permanece para siempre Cristo Jesús. En el versículo 25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. En el versículo 27 dice, porque esto lo hizo una vez para siempre. Y en el versículo 28 dice, al Hijo hecho perfecto para siempre. 4 veces nos nombra la palabra para siempre. Si nosotros vemos que los antiguos sacerdotes no duraban para siempre. ¿Por qué? Porque tenían el curso natural de la vida, tenían un proceso, nacían, ejercían el cargo de sacerdotes o de sumo sacerdote y luego morían. Pero este Señor Jesucristo, sacerdote y sumo sacerdote, vive para siempre, jamás. Este Cristo Jesús es superior al sacerdocio de Aarón, es superior a Moisés, lo hemos leído. Ahora, este sumo sacerdote, Cristo Jesús, se ha sentado, dice. Ninguno de los sacerdotes y sumos sacerdotes que nosotros leemos en la Biblia se sentó. Ahora, esto demuestra y quiere decir, queridos hermanos, que su obra de redención a favor tuya y a favor mía ha concluido. Por eso se ha sentado. Los otros no tenían tiempo de sentarse. ¿Por qué? Porque estaban continuamente ofreciendo sacrificios continuamente por el pecado del pueblo. Porque venía Juan, venía Pedro, venía Daniel,
venían todos y cada uno, venían al sacerdote y el sacerdote intercedía ante Dios. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, porque la obra de redención hecha en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, concluyó. Esa obra se efectuó una sola vez. Ahora, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, si nosotros prestamos atención, es rey, como hemos estudiado, es sumo sacerdote y es mediador de un mejor pacto. El antiguo pacto había quedado sin vigencia, no tenía más vigencia. Entonces, este nuevo pacto, este sumo sacerdote, Cristo Jesús, exige un nuevo y mejor pacto. Este nuevo pacto lo realiza Dios con el hombre a través de Cristo Jesús en la obra redentora de la cruz del Calvario. Dice que este sumo sacerdote se sentó a la diestra en la majestad de los cielos. Se sentó en el cielo, queridos hermanos. Fíjense ustedes un pequeño detalle. Esto contrasta el continuo sacerdocio, el continuo trabajo, la continua tarea de los sacerdotes bajo la ley que había entregado Dios a Moisés. El tabernáculo y el templo del antiguo pacto tenían una hermosa belleza. Tenía mobiliarios esenciales, maravillosos. Pero nunca los sacerdotes se sentaban, porque su obra no terminaba, nunca terminaba. Ahora, este Señor Jesucristo, su obra redentora, fue terminada y está sentado en los mismos cielos. Qué maravilla, queridos hermanos, que nuestro sacerdote, que tu sacerdote, está en los cielos, allí, mirándonos. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Fíjense ustedes lo notable de las diferencias, hermano, con el antiguo pacto. Dice que ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio, una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Bueno, pacto es una alianza o convenio, un acuerdo entre dos partes, y en este caso entre Dios y el hombre. Por eso Dios dio las ordenanzas a su pueblo. Por eso Dios le dio preceptos que el pueblo de Dios, Israel, tenía que obedecer y cumplir. El pueblo de Dios se comprometía a guardar las leyes que Dios le había dictado. Y Dios prometía serle el Dios de ellos. Por eso los saca de Egipto. Por eso los cuida durante el trayecto. Por eso le promete una tierra mejor. Por eso les dice que lo iba a librar de todos sus enemigos. Por eso Él les dio el pan, le dio el agua. Por eso Él estuvo con ellos durante esos 40 años. Ahora leemos en Éxodo capítulo 19:5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, habla Dios a su pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, no a ayer ni mañana, ahora. Esto quiere decir que es urgente, que es algo primordial, que es algo de relevante importancia, que no puede tener tiempo de dejarlo. Ahora pues, si oyeres mi voz, primera condición, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, oír la voz de Dios y guardar su pacto, guardar su palabra, guardar su mandamiento. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Fíjese usted la promesa que Dios le da. Si oyeres la voz, si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué hizo el pueblo de Israel?
Escucharon la voz, pero no obedecieron. Y despreciaron ser su especial tesoro. ¿A qué pueblo de la tierra Dios dice que iba a ser su especial tesoro? A Israel, al pueblo elegido por Dios. Su especial tesoro. Nosotros cuando tenemos un tesoro, si alguno llega a tener un tesoro, ¿cómo lo cuidamos, no es cierto? ¿Cómo lo cuidamos? Y es más, vamos a ver todos los días a ver si el tesoro está ahí o si alguien se lo ha llevado. Y vamos y lo cuidamos y lo ponemos y lo limpiamos y vemos y nos preocupamos y nos ocupamos para que ese sea mi tesoro, esté siempre en condiciones. Esa era la condición que Dios tenía para con su pueblo, su especial tesoro. Lo guardaba, lo protegía, lo guía, lo direccionaba. Jamás le faltó nada al pueblo de Dios, jamás. Pero ellos no escucharon la voz de Dios y despreciaron ser su especial tesoro. Muchos de nosotros tenemos que reconocer, no delante de los pastores ni de los líderes, que escuchamos la voz de Dios, pero no la ponemos en práctica. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. O sea, oír la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios, saber lo que Dios nos exige, saber lo que Dios nos demanda y hacerlo. Y hacerlo. ¿Para qué? Para que los demás vean, como escuchamos recién en la cena, que antes estábamos muertos y que ahora vivimos en Cristo Jesús, que antes estábamos muertos sin delitos pecados y que ahora somos una nueva creación, porque Dios nos rescató. Nuestros frutos demuestran y muestran lo contrario, a que no obedecemos y no hacemos lo que Dios nos manda. Y ello trae consecuencias en mi vida, como le trajo consecuencias al pueblo de Israel. Ahora fijémonos lo que dice Éxodo 19:8. Dice, y todo el pueblo, todo, no faltó uno, y todo el pueblo, ¿qué hizo? Respondió, o sea, le habló a Moisés. A una y dijeron, o sea, estaban todos unánimes, todos de acuerdo. A una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tremenda, declaración jurada. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Quédate tranquilo, Moisés. Quédate tranquilo. No te preocupes por nosotros. Todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos. Y Moisés le contó a Jehová, a Dios, lo que el pueblo le había dicho. Tremendo, tremendo. Nos hace temblar. Y muchas veces nosotros le prometemos a Dios, este nuevo año que comenzó, Señor, te prometo, no fallarte jamás, discernir y estudiar tu palabra, tener comunión contigo, orar, estar con mis hermanos, darte gracias, que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Y vemos que fallamos. Así como el pueblo de Israel fallaba. Dice en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este Señor Jesucristo vino de la tierra, no vino de la tribu de Leví, sino que el Señor venía de la tribu de Judá. Por tanto, no estaba considerado para ejercer como sacerdote, porque solamente del linaje de la tribu de Leví ejercían el sacerdote. Pero lo que nos prueba que esto traspasa la tierra es que este nuevo pacto se ministra desde el cielo y no desde la tierra. Queridos hermanos, este nuevo pacto tiene su origen en el mismo cielo. Por eso estamos tranquilos y seguros de que este Señor Jesucristo es superior a todo. Y este es nuestro gran sacerdote. Este sacerdocio, este tabernáculo, era un modelo de lo que Dios le había mostrado a Moisés. Dice Éxodo 25, y harán un santuario para mí, habla Dios, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo vas a hacer, Moisés. Todo le mostró, las dimensiones, la cortina, el color, cómo tenían que estar puestos, las barras, los querubines, la entrada, todos los utensilios, los de plata, los de oro, el candelero, la mesa de proposición, la unción, todo, Dios le mostró, tal cual le mostró Dios a Moisés. ¿Qué le dice Dios? Así lo haréis. Pero era un modelo, no era el original, ¿se entiende? Era un modelo. ¿Y dónde estaba el original? En los cielos. Era un modelo del santuario, del tabernáculo celestial. Moisés copió, hizo de acuerdo al modelo que Dios le reveló en el monte. Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:40, mira y hazlo. O sea que Moisés tuvo que hacer dos cosas. Primero, mirar, porque si no miraba, no sabía cómo era. Primero tuvo que mirar detenidamente cada detalle y luego hacerlo. Y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Miren, queridos hermanos, tenemos que mirar a Cristo. Todos los días de este año 2022, todos los días de este nuevo año, mirar a Cristo. Mirar a nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Mirar al autor y consumador de la fe. Pero bueno, yo creí hace 30 años, hace 40 años, hace 20 años. No importa los años. Mirar a Cristo todos los días de nuestra vida, todos los días de este peregrinar, de este año nuevo. Y mirar a Cristo y hacer lo que Él demanda en mi vida. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al modelo que es Cristo Jesús. Él nos dejó enseñanza, queridos hermanos. De la misma manera que yo os hago, yo he lavado los pies de ustedes, le dijo. Así tienen que hacer ustedes. Él nos dejó ejemplo para hacer lo que el Señor Jesucristo hizo y poder nosotros, queridos hermanos, saber de que este sumo sacerdote intercede y hace y actúa a favor de cada uno de nosotros. No es que está sentado a la diestra de Dios y está cruzado de brazos. No, su obra redentora terminó allí, pero ahora Él intercede. Su tarea es interceder por vos y por mí. ¿Y cuánto trabajo tiene, queridos hermanos? Los judíos, el pueblo de Israel, reverenciaba su templo, su mobiliaria, y estaban orgullosos de lo que ellos tenían. Pero estas cosas eran simplemente sombras de lo que era realmente, de lo que es realmente el cielo. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Este santuario donde entró el Señor Jesucristo no es hecha de mano, no interviene el hombre, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo. Cristo Jesús no tenía necesidad de entrar en el tabernáculo terrestre, terrenal, sino que entró en el tabernáculo en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa es la tarea del sacerdote, presentarse ahora por nosotros delante de Dios e interceder continuamente por vos y por mí. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena, porque el sumo sacerdote tenía que tomar un cordero limpio, sin mancha, sacrificarlo, y esa sangre ofrecía y servía de expiación. Pero no era la sangre de él, no era la sangre del sumo sacerdote, sino que era la sangre ajena. Versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. ¿Para qué era establecido el sumo sacerdote? Para presentar ofrendas y sacrificios. Sacrificio por el pecado.
porque no podía ninguno venir y entrar al tabernáculo, sino que tenía que ir al sacerdote y contarle su pecado, y el sacerdote intercedía ante Dios. Tampoco podía venir alguno cualquiera y traer la ofrenda y presentarla directamente, entrar directamente al tabernáculo, sino que tenía que traerla al sacerdote y el sacerdote llevarla delante de Dios. Esa es la tarea de intercesor. Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ofrecía sacrificio por el pecado, pero el pecado era cubierto, no era quitado. ¿Se entiende? Ofrecía sacrificio por el pecado, pero el pecado no era quitado, sino que era cubierto el pecado. Dos condiciones. Ahora Jesús ofreció un sacrificio superior al corderito, un sacrificio nuevo, vivo y verdadero. Él entregó su propia sangre por el pecado, y no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado del mundo. El sacerdote, queridos hermanos, que estaba continuamente ofreciendo un sacrificio, pero Cristo Jesús se ofreció a sí mismo. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice que había muchos sacerdotes. Estaban calificados para presentar ofrendas delante del tabernáculo. Pero retroceder al antiguo pacto quería decir olvidarse de las realidades del cielo por el modelo que se hizo terrenalmente. O sea que estos judíos hebreos querían retroceder a los antiguos ritos, dudaban de su fe por las tremendas pruebas que tenían, y ellos estaban pensando en retroceder a lo ritual y olvidarse de que tenían hoy tenían un sumo sacerdote que es superior a todo, Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos olvidamos, queridos hermanos? Y esto lo digo primeramente por mí. ¿Cuántas veces nos olvidamos que tenemos a Cristo Jesús, que Él es superior a todo, que Él es el soberano, que Él quiso que en esta mañana nosotros estuviéramos conectados acá vía Zoom, o fue por nosotros, o fue una decisión nuestra? No, fue porque Él así le agradó que estuviéramos cada uno en nuestros hogares y pudiéramos conectar, abriendo su palabra. Pero también, queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos por mejorar ciertas cosas y no entendemos o no queremos entender que Cristo el Señor las permite para nuestro bien, para tu bien? Y tenemos que depender absolutamente de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Lo dice allí en 1 Corintios 13, ¿recuerdan? Si yo tuviera tanta fe y orare y dijera a los montes que se trasladaran, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Cristo, como veíamos hoy, el gran amor de Cristo derramado a cada uno de nosotros. En el capítulo 7 habíamos estudiado que, mirá, estamos estudiando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo nos está mostrando que este Señor sigue siendo superior a cualquier sacerdote. Sigue siendo, no es que fue, sigue siendo hoy superior. Dice el versículo 5, dice, los cuales sirven, a los cuales figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Todo lo que nosotros vemos, queridos hermanos, es figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso Dios le advirtió a Moisés, te advierte y nos advierte a cada uno de nosotros.
Es una figura, es una representación, es una sombra. ¿Qué es una sombra? Algo que no nos deja ver la imagen. Es figura, es una sombra. Muchos sacerdotes servían de acuerdo al modelo que Dios había establecido. Este sacerdocio, era un servicio terrenal, pero era figura y sombra del sacerdocio celestial. Este sacerdocio, queridos hermanos, está establecido en los cielos. Y este sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Queda bien en claro y no queda ninguna duda que el sacerdocio fue construido, el tabernáculo fue construido en la tierra, fue el tabernáculo dirigido a través de Moisés, de acuerdo al modelo que existía en el cielo y fue mostrado en el monte. El modelo, el original, está en el cielo y le fue mostrado a Moisés. Y Dios le advierte a Moisés, le advierte objetivamente, mirá bien y haz de acuerdo al modelo que se te fue mostrado. El sacerdocio de Cristo Jesús toma lugar en los cielos y no en el tabernáculo terrenal. Este estaba erigido allí en los mismos cielos. Y del cielo descendió Cristo Jesús y se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. El tabernáculo era una obra hermosa, maravillosa, en todos los detalles, espectacular, pero no podía salvar. No podía salvar. Ahora dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero. O sea que este santuario está construido por Dios, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. No hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La tarea que desarrolla Cristo Jesús. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario aparecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No cubrir el pecado. Detengámonos bien, queridos hermanos, en esto que nos dice la palabra de Dios. Dice, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Quitó de en medio, o sea, había algo que nos estorbaba con Dios, y era el pecado. Pero lo quitó, no lo cubrió, lo quitó para siempre, una vez y para siempre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y en eso muchos está vos y estoy yo. Para llevarlo, ¿quién lo llevó? Él. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Queridos hermanos, esto es glorioso, esto es maravilloso en nuestra vida. Muertos por el pecado, vivos a través del amor de Cristo Jesús, vivos por el sacrificio de este sumo sacerdote, Cristo Jesús, hecho una vez y para siempre, y quitó el pecado en medio. Dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Qué maravilloso, hermanos. Estas son las promesas que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Es un mejor pacto, figura hecho y plasmado, obrado en la persona de Cristo Jesús. Esta palabra es la clave de lo que venimos hablando. Las promesas del nuevo pacto son mucho mejores que la del antiguo pacto.
Dice en Hebreos, Hechos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Y queridos hermanos, como hemos leído, tal sumo sacerdote nos convenía. Y si algo nos conviene humanamente, bienvenido sea, es mejor. Este nuevo pacto es mejor porque tiene promesas en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo obtuvo lo mejor para cada uno de nosotros. Ningún sacerdote terrenal podía echar fuera el pecado de la manera en que Cristo Jesús lo hizo. Y este Señor Jesucristo es mediador, en media entre Dios y nosotros, de un nuevo y mejor pacto. Este es un pacto de gracia, como hemos leído esta mañana, por gracia, un pacto de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El antiguo pacto se basaba en las obras, en la obediencia y lo que tenía que hacer cada uno para poder tener acceso al sacerdote, no por obras, sino que está garantizado por Cristo Jesús. Este nuevo pacto está basado en creer y recibir a Cristo por medio de la fe. Creer y recibir a Cristo por medio de la fe. Está establecido, dice en el versículo 6, con mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Cristo Jesús tiene mejores promesas para cada uno de nosotros. Promesas que nos van a socorrer y a alentar en tiempos de oscuridad y en tiempos de pruebas. Promesas a través del Espíritu Santo de Dios. Él estará con ustedes. Si yo me voy, vendré a vosotros, vendrá el Espíritu Santo y Él os guiará y recordará y Él les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Promesas de bendiciones y de favores inmerecedores. Queridos hermanos, no es una bendición haber comenzado este año 2022. No es una bendición que vos y yo estemos en pie. No es una bendición que tenemos a Cristo en nuestra vida. No es una bendición que somos nuevas criaturas. No es una bendición que formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Es una bendición, queridos hermanos. Grandes favores, grandes bendiciones inmerecedoras. Este nuevo mediador significa que está en el medio entre Dios y nosotros, para mediar, para obrar, para presentarse delante de Dios. Este Cristo Jesús, este Cristo nuestro Señor, es el mediador del nuevo pacto, que el nuevo pacto es Cristo Jesús, uniéndonos a Dios a través de su sacrificio. Rápidamente un resumen de algunos de los pactos. Hay muchos pactos en la Biblia. Un resumen de los pactos que podemos ver. Está el pacto eterno que hace posible la salvación de cada uno de nosotros. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hay un pacto eterno que es establecido a través de la sangre de Cristo Jesús. El pacto eterno de salvación. También está el pacto que Dios estableció con Abraham. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré. Dios le dice a Abraham, y haré de ti, haré de vos, Abraham, una gran nación, y te bendeciré, te bendeciré, y te engrandeceré, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, del mundo, en ti, Abraham. Un pacto que Dios hace con Abraham. Te haré. Qué maravilloso, queridos hermanos. Te haré, te bendeciré, te engrandeceré, te bendeciré y serás de bendición. El pacto con Moisés, dice Éxodo 24, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová.
y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. O sea que Moisés tenía un libro del pacto que Dios le había ordenado. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este pueblo de Israel, qué tremendo que era, ¿eh? Como nosotros enseguida, mirá lo que dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y vos y yo? Somos igual. Somos igual. El antiguo pacto no era que tenía imperfecciones, sino que las personas eran que no podían cumplir el antiguo pacto. ¿Se entiende? No podían cumplir los mandamientos, los preceptos, los mandamientos que Dios le había dado a cada uno. No hubo ni aún uno. No hubo ni aún uno. Nos dice allí en Romanos. Todos pecaron, todos. Todos involucrados en el pecado. Este pueblo manifestó a Moisés, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Qué tremendo, queridos hermanos, ¿no? Para meditar y pensar. Tengamos cuidado cuando prometemos a Dios. Tengamos mucho cuidado, porque Dios nos escucha. Dice allí en el libro de Eclesiastés, mejor es que no prometas y no vas a cumplir. ¿Eh? Mejor no le prometes nada a Dios, porque sabes que no lo vas a cumplir. Y tenemos que meditar y reflexionar. Tenemos el pacto que Dios hizo con David. Dice allí en 2 Samuel 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Dice que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas del día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues diréis a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos sus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré mi lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más, como al principio. Dice, desde el día en que le puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuantos tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo afirmaré, Dios afirmará para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa, le dice David, y tu reino para siempre.
delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué pacto tremendo que hace Dios con David. Y vemos que fue cumplido palabra por palabra. David no le construyó templo, pero su hijo Salomón le construyó el templo. Y el reinado de David es un reinado eternamente, perpetuamente. Ahora tenemos el nuevo pacto de salvación, queridos hermanos. Nos dice allí en Lucas 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre, dice Cristo Jesús, que por vosotros es derramado. Esta copa es mi nuevo pacto que hago con cada uno de ustedes y por los que van a creer. Es mi sangre que por cada uno de ustedes, los que estaban presentes ahí, les dice el Señor, y también los que van a creer. Porque el Señor Jesucristo, cuando ora a su Padre, le dice: guárdalos a esto, pero no solamente a esto guárdalos, sino que guarda también a los que me has de dar, a los que van a creer en tu nombre, a cada uno de nosotros. Este Señor hizo el pacto eterno de la redención, de la salvación. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y terminamos con el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No era que el antiguo pacto tenía deficiencia, sino que era un pacto que exigía de la obediencia extrema de cada uno de los involucrados y que era imposible cumplir humanamente. Este nuevo pacto hace énfasis especial en lo que Dios hará por cada uno de nosotros, en lo que Dios hace por su pueblo, no en lo que nosotros hacemos para con Dios. El antiguo pacto era nosotros hacíamos para Dios. Cumplir, guardar, establecer, obedecer, no estaba mal, pero no se podía cumplir. Era imposible. Pero este nuevo pacto lo hizo Dios para cada uno de nosotros, a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Dios se ocupa en mí? ¿Cómo Él se ocupó de vos? ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro, queridos hermanos. Somos su especial tesoro. Muchas veces nosotros, pero yo no soy nada, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, quiero ir allá y no puedo. Somos su especial tesoro. El Señor, Dios Todopoderoso, nos ha escogido a cada uno de nosotros para ser sus hijos, para ser su pueblo. Dice que el antiguo pacto era incumplible. ¿Por qué? Dice que la ley es espiritual, pero el ser humano es carnal, vendido al pecado. Dice el apóstol Pablo: veo otra ley que hay en mis miembros, porque yo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, y ahí veo que hay una lucha entre mi espíritu y mi carne.
dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:13 dice, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Los contrastes. Y sabemos muy bien lo que nos dice Gálatas allí en Gálatas 5. Deja muy en claro que la ley era débil para la carne. La carne es muy débil. Le dice el Señor Jesucristo a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil y ustedes están rendidos de sueño y ustedes van a ser tentados y tienen que orar y velar. El antiguo pacto no le podemos venir con todas nuestras manos y decirle el pueblo de Israel, sino que eran hombres y mujeres como vos y como yo, que fallaron, y vos y yo le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. Totalmente destruidos, totalmente corrompidos, totalmente muertos por esa corriente que nos llevaba de acá para allá. Pero Dios se manifestó con cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Es acá, queridos hermanos, es aquí, en este momento, donde la gracia sobrenatural de Dios interviene a favor de cada uno de nosotros. La ley no nos puede hacer perfectos, porque somos débiles, hombres y mujeres. Pero nuestro Dios Todopoderoso nos da gracia a través de su Hijo Jesucristo mediante la cruz del Calvario. ¿Deudores somos? Sí. ¿Estamos bajo la ley? No. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo un nuevo y mejor pacto que es Cristo Jesús. Y termino leyendo ahí en Tito, 2 versículos, en el capítulo 2 dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo Jesús para salvación a todos los hombres. La salvación de cada uno de nuestros Dios le pertenece a Dios y al Cordero. Dice allí en el libro de Apocalipsis. Pero la salvación le pertenece a Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Queridos hermanos, en esta mañana llegamos hasta acá, hasta el verso 7. Que Dios siga hablando en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos recuerde y nos guíe a toda verdad. Y queridos hermanos, sabemos que tenemos este sacerdote, que es nuestro sacerdote. Es hoy y mañana también va a ser nuestro sumo sacerdote, superior, inigualable. Nuestro sumo sacerdote, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo a favor, mediando y haciendo la obra, la tarea, a favor de cada uno de nosotros. Alabemos y demos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, que nos salvó por pura gracia y nos dio vida en la persona de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén.